Hola a todos, hoy vamos a comenzar con un nuevo tema que es el Campylobacter, que es un bacilo gram negativo, productor de campylobacteriosis. Vamos a situarnos en el género Campylobacter, que pertenece a la clase Epsilon Protobacteria, en el orden Campylobacterales, la familia es Campylobacteriaceae y el género es Campylobacter, en el cual tenemos 25 especies diferentes y se siguen encontrando nuevas especies, de las cuales las más importantes, de las que tienen importancia clínica, son las especies termófilas, como el Yeyuni, el Campylobacter coli, el Lari, el Upsaliensis, y de las especies no termófilas, el que más nos interesa es el Campylobacter fetus. Hay otras especies más que vamos a ver algunas con un poquito más de detalle. El Campylobacter jejuni y el Campylobacter coli son los principales productores de diarreas, es decir, son los principales enteropatógenos, pudiendo el Campylobacter jejuni también producir el síndrome de Guillain-Barré, que vamos a ver un poquito más adelante, o también una artritis autoinmune. El Campylobacter lari y el Upsaliensis se suelen encontrar fundamentalmente en muestras intestinales y pueden ser productores de septicemias. En cuanto a las especies no termófilas, el que más infecta a humanos es el Campylobacter fetus, que produce aborto en el ganado y se comporta en el humano como patógeno oportunista porque tiene la particularidad de opsonizar a la bacteria y de esta manera evadir la respuesta mediada por complemento. Y ahora que vimos las distintas especies de Campylobacter, vamos a ver en la clase los aspectos microbiológicos, también los modos en que se transmite y los reservorios en donde se encuentran las campylobacterias. Vamos a ver los factores de patogenicidad y virulencia que provocan la diarrea o la sepsis. También vamos a ver los diferentes síndromes clínicos, el diagnóstico microbiológico y la sensibilidad a antimicrobianos. Primero vamos a situarnos en el nombre, que proviene de la palabra griega, en el cual campylos significa curvo y bactrón es un bacilo. Son bacilos cortos, gram negativos, pequeños. Ahí vemos en la figura, tienen 0,3 a 0,6 de diámetro, micras de diámetro, y 0,5 a 8 micras de longitud. Vemos ahí la figura, cómo es el tamaño, son pequeñitos, tienen forma curva, de S itálica, de coma, y a veces dan apariencia de alas de gaviota. Son bacilos móviles, tienen un flagelo polar. Fíjense en la figura, el flagelo no está envainado, se sitúa en un extremo o en ambos extremos y se mueven en forma rápida, dando giros sobre su propio eje a modo de sacacorcho. Crecen lentamente, podemos obtener el cultivo a partir de las 48 a 72 horas. Son móviles por ese flagelo. También son microaerofílicos, es decir, que necesitan un alto porcentaje de dióxido de carbono, oxígeno entre 5 a 7% y dióxido de carbono 5 a 10%. Es decir, que son bacterias capnófilas. Otro aspecto importante es que son capacidades de multiplicarse a 42 grados, que es la temperatura óptima de crecimiento, a excepción de Campylobacter fetus, que crece mejor a 37 grados. Y de esta manera los podemos diferenciar. Son oxidasa y catalasa positiva, a excepción de las especies de Campylobacter que causan periodontitis,
cuya importancia es que son catalasa negativas. Entonces también tienen una capacidad de, son asacarolíticos, es decir, que no fermentan ni oxidan los hidratos de carbono. La campylobacteriosis es una zoonosis, es decir, transmitidos de animales a humanos, una de las principales causas de gastroenteritis en todo el mundo. Se aísla en gran cantidad en animales domésticos y salvajes, los cuales representan el reservorio como fuente definitiva de la mayoría de las infecciones producidas por esta bacteria. El Campylobacter jejuni reside en el tracto gastrointestinal de los pollos, por lo que la bacteria se puede propagar a través del consumo de productos avícolas contaminados y la contaminación del medio ambiente, principalmente del agua, puede deberse a la defecación de los huéspedes infectados. La leche se puede contaminar con este patógeno a través de la ubre o también durante el proceso de ordeñe, por lo que la leche no pasteurizada representa un vehículo para la transmisión de Campylobacter. El ganado vacuno también es el reservorio de Campylobacter, o sea que su carne puede estar contaminada con este patógeno directamente o debido a la contaminación ambiental, por ejemplo, cuando beben agua los animales. El Campylobacter jejuni puede persistir durante largos periodos en las heces, en la leche y el agua. En condiciones adversas se convierte en una forma viable, no cultivable, que puede reactivarse cuando se ingiere la bacteria. Los modos de transmisión son la vía fecal-oral, la ingestión de agua y alimentos contaminados, la ingestión de leche sin pasteurizar que esté infectada y también el contacto con productos animales infectados o el comer estos animales. Campylobacter jejuni, que es el más estudiado, tiene varios factores de virulencia, por lo cual se transforma en patógeno. Uno de ellos es el flagelo polar, que es considerado un importante factor de virulencia, similar al sistema secretor de tipo 3 de otros patógenos. Su resistencia al ácido gástrico y a las sales biliares permiten que la bacteria pueda llegar hasta el intestino delgado y colonizarlo. Está compuesto por una membrana con una fibra extracelular formada por flagelina mayor y una flagelina menor. Lo otro importante es el lipopolisacárido, que tiene actividad endotóxica típica de las enterobacterias y es un estimulante del sistema inmune. Ambos actúan como adhesinas y esto les permite unirse a la célula epitelial y al mucus intestinal. Los bacterias ingresan a través de la luz intestinal, atraviesan la mucosa, como decíamos, gracias al lipopolisacárido y al flagelo, y lo primero que hacen es adherirse al enterocito. Invaden la célula hospedera, secretando varios factores de virulencia que activan una fosforilación de proteínas, rompiendo las microvellosidades, ingresan por endocitosis, se rodean de una vacuola que las protege de los lisosomas y de esta manera pueden migrar de una célula a otra o simplemente sobrevivir en el enterocito. Acá vamos a ver una toxina que es una toxina de distentora citoletal, que es la que está pintada en amarillo, es esta toxina que lo que hace es
provocar la distensión de la célula y su muerte. Y esa muerte se observa con el plegado que vemos acá de la célula, la fragmentación del ADN y la desintegración de la célula. La toxina de distensión citoletal y otras toxinas propias de estas bacterias que son extracelulares con actividad citopáctica rompen la célula, generan la secreción de interleuquina 8, que es factor quimiotáctico de neutrófilos y de macrófagos, que hacen que llamen a citoquinas proinflamatorias, y todo esto nos va a llevar a una diarrea con sangre y con pus. Podemos ver la lesión histológica que produce el Campylobacter en la superficie mucosa de yeyuno, ilion y colon, que es a donde se va a instalar. Entra al organismo al ingerir alimentos o agua contaminada, se multiplica, como decíamos, en el intestino delgado, invade el epitelio. La superficie mucosa, vemos en esta foto cómo aparece ya ulcerada, edematosa, hemorrágica, y hay infiltración de la lámina propia por los neutrófilos, eosinófilos y macrófagos. Ahora vamos a ver los principales síndromes clínicos que provoca la campilobacteriosis. En primer lugar, produce una gastroenteritis aguda, principalmente el Campylobacter jejuni, el coli y el Ubsaliensis. Los síntomas que presentan son desde 24 horas hasta una semana, y puede haber o no diarrea mucosa o sanguinolenta. También puede haber dolor abdominal, un dolor abdominal que se irradia hacia el costado derecho y que puede confundir con una apendicitis. También puede producir fiebre, a veces hasta 38 grados y a veces más alta, puede llegar a 40. También náuseas, ocasionalmente vómitos, que no siempre ocurren. Puede ser autolimitada o durar más de una semana. Y en algunos casos se observan infecciones derivadas o complicaciones. Estas complicaciones pueden ser convulsiones febriles debido a que la fiebre aumenta de golpe a más de 40, puede ocurrir bacteriemia o también el síndrome que mencionábamos y que lo vamos a ver en un ratito, que es el síndrome de Guillain-Barré. Otra cosa que puede ocurrir es la artritis reactiva. El Campylobacter fetus puede llegar a producir septicemia. Es considerado un patógeno oportunista por su capacidad de producir infecciones en pacientes inmunocomprometidos, como personas con SIDA, y también en mujeres embarazadas. Su participación etiológica en la diarrea es escasa, es más importante como agente de infecciones sistémicas. Y la presentación clínica más frecuente es la septicemia, la que a veces se puede presentar también solo como bacteriemia. Puede participar en infecciones supurativas localizadas como artritis, pleuritis o abscesos subcutáneos, pero no son los más comunes. Es sensible a cefalotina y no crece a 42 grados, como decíamos. No son especies termotolerantes, sino que crecen a 37 grados y también pueden crecer a 26 grados, que es una característica que se utiliza para su identificación. Pueden producir aborto e infertilidad en el ganado vacuno. Y volviendo a las complicaciones que se pueden presentar, el síndrome de Guillain-Barré está asociado a Campylobacter jejuni, coli
y Upsaliensis, pero principalmente a Campylobacter jejunus, que por otro lado es la más frecuente. Provoca una parálisis autoinmune flácida desmielinizante y se presenta en 1 a 2 casos por cada 1000 pacientes. Este síndrome está asociado a los serotipos O19 y O41 debido a que presenta en su membrana lipoligosacáridos con ácido siálico que son muy semejantes al gangliósido GM1. Ocurre luego de 1 a 3 semanas de la infección de Campylobacter, que infectó el tracto gastrointestinal, pero en realidad lo que tiene que ver es con el sistema inmune de la persona. Esta puede estar sana, pero en el momento de destruir al Campylobacter también puede destruir su sistema inmune. Los síntomas que presenta esta enfermedad, este síndrome, es debilidad en brazos y piernas que puede extenderse a los músculos de la cara, puede haber una dificultad para tragar, una dificultad para respirar, también un hormigueo y adormecimiento en manos y pies y un dolor muscular. La recuperación del síndrome de Guillain-Barré es más larga y a veces se necesitan semanas o meses para recuperarse. Pocas veces debe estar el paciente hospitalizado. Otra complicación que puede ocurrir es la artritis reactiva, que es una inflamación dolorosa de las articulaciones que puede mantenerse a lo largo de semanas e incluso hasta un año. Se presenta en 1% de los pacientes que tuvieron diarrea por Campylobacter y es un factor de riesgo en las personas portadoras de HLA-27. Ahora vamos a ver el diagnóstico microbiológico. ¿Cómo vamos a hacer con la campylobacteriosis? Para el aislamiento de materia fecal, tanto en pacientes con diarrea como hospederos normales, se busca de rutina la presencia de Campylobacter jejuni y Campylobacter coli, aunque no debemos olvidar que hay otras especies de este género que también pueden producir diarrea. Se recibe la muestra de materia fecal en frasco o medio de transporte adecuado, como vamos a ver un poquito más adelante. A la muestra recibida le vamos a hacer un examen directo o en fresco donde podremos ver los bacilos con movimientos de tirabuzón, también la presencia de leucocitos o de eritrocitos y en este caso es mejor verlo en un microscopio con contraste de fases, en el caso de que hubiera en el laboratorio. Luego vamos a hacer una tinción de Gram, donde vamos a reemplazar la safranina por carbolfucsina al 0,8% como coloración de contraste, porque de esta manera se ven mejor los Campylobacter. Y vamos a ver las bacterias curvas espiraladas teñidas con el contracolorante, es decir, vamos a ver bacilos gram negativos curvos. Luego vamos a realizar la siembra en un medio de cultivo que puede ser agar sangre suplementado con antibióticos para inhibir la flora acompañante de la materia fecal, y los medios de enriquecimiento no suelen ser necesarios en caso de diarrea, ya que los individuos excretan gran cantidad de bacterias. Luego podemos hacer una identificación presuntiva para luego hacer la identificación definitiva con catalasa, oxidasa, crecimiento de diferentes temperaturas y otras pruebas que vamos a ver un poquito más adelante, y el antibiograma que se puede hacer ya sea por dilución en agar, por difusión por discos, que es la más utilizada en los laboratorios, o también en algunos casos con e-test. Entonces, las muestras de deposiciones diarreicas pueden ser tomadas con un hisopo directamente en el recto o también por evacuación espontánea en un frasco estéril, pudiendo mantenerse a temperatura ambiente por algunas horas y evitando la desecación. Pero en realidad el transporte
el transporte más adecuado sería el medio de transporte de Cary-Blair, modificado por la reducción de la concentración de agar en un 0,12% o también con amies suplementado con carbón. Esos serían los medios de cultivo más indicados para una campylobacteriosis. Se pueden conservar, decimos, por algunas horas a temperatura ambiente, pero pueden guardarse en heladera hasta 24 horas. Para el cultivo, las placas se van a sembrar en forma directa con hisopo o con 2 o 3 gotas de deposiciones acuosas y diseminamos por estrías. Se incuban a temperatura, decíamos que es microaerófilo, entonces tenemos que incubarlo con un bajo porcentaje de oxígeno y 5 a 10% de dióxido de carbono. La temperatura, como las especies termófilas de Campylobacter crecen mejor a 42 o 43 grados, si tenemos una estufa de 42 grados es lo ideal para poder separarlo y para poder eliminar la flora acompañante. Y también si no contamos con una estufa a 42 grados se puede utilizar la de 37 grados. Vamos a examinar las placas, idealmente a partir de las 48 horas, pero puede hacerse una examinación previa a las 18 o 24 horas. En realidad, como es una bacteria de crecimiento lento, lo más probable es que crezca después de las 48 horas y hasta 72 horas puede llegar a crecer. Los coprocultivos se van a sembrar en medios selectivos a elección del laboratorio. Muchos centros utilizan el medio de Skid-Row modificado porque tiene agregado de cefalotina y vancomicina. No obstante, la cefoperazona o el Astronam le otorgan mayor poder selectivo que la cefalotina. También puede usarse el suplemento FBP, que es un sulfato ferroso, metasulfito de sodio y piruvato de sodio al 0,5%, y este suplemento destruye y previene la formación de peróxido de hidrógeno y de radicales superóxido en las placas del medio de cultivo que son nocivos para Campylobacter. Por eso se dicen que aumenta la aerotolerancia de Campylobacter jejuni y de Campylobacter coli, que van a ser los que vamos a buscar principalmente, y también se sabe que inhibe especies como género de Campylobacter fetus, pero esto lo vamos a aislar más probablemente de un hemocultivo, por ejemplo. El agregado de vancomicina permite además el aislamiento de enterococos resistentes a vancomicina, que es importante para los laboratorios que realizan la vigilancia de portación fecal de este patógeno. Entonces, podemos, también está el método de Butzler, el CampiVap y el CCDA. Todos estos los vamos a incubar, algunos de los medios que elijamos, lo vamos a incubar a 42 grados y a 37 grados, en microaerofilia durante 48 horas. Cuando se utilizan los medios selectivos con FBP, se puede incubar directamente en jarra con vela porque este suplemento puede aumentar la aerotolerancia, como decíamos. De lo contrario, hay que incubar en una jarra con generador comercial específico de microaerobiosis o con una mezcla de gases. En el caso de los hemocultivos, si es que el paciente tiene una sepsis, lo que conviene es inocular un frasco anaeróbico y otro aeróbico, ya que algunas especies crecen mejor en uno que en el otro. Por ejemplo, el Campylobacter fetus crece mejor en frasco anaeróbico. Se incuba a 37 grados para poder aislar el Campylobacter fetus en atmósfera de aerobiosis y se lo puede incubar hasta 2 semanas. Se hace un repique a ciegas y se puede sembrar en diferentes agar. Primero el agar sangre,
también se puede agregar uno para Campylobacter. Se incuba nuevamente a temperatura de 37 grados con microaerofilia y durante 72 horas. De todo esto que vamos a observar, vamos a hacer el fresco, el GRAM, donde vamos a observar las formas espirilares. Y ahora vamos a ver la identificación, cómo la realizamos. La identificación de colonias sospechosas de Campylobacter es sencilla debido a las características fenotípicas que éstas poseen. Son colonias luego en Agar Skid-Row, por ejemplo, luego de 48 horas de incubación a 42 grados, vamos a ver colonias cremosas que tienen forma de huevo frito, y también acá se ven la forma de huevo frito de las colonias, estas, acá también. Y también las vamos a ver con proyecciones, como muestra la flechita esta, acá se ven con forma de proyecciones, es decir, son cremosas con forma de huevo frito y además poseen proyecciones debido a la tendencia a diseminarse por la estría de la siembra. Como primera medida podemos hacer una identificación presuntiva de acuerdo a las características de las colonias, que son grises, translúcidas, pequeñas, no presentan hemólisis. Vamos a ver la morfología de acuerdo al GRAM, que son los bacilos curvos teñidos con fucsina, o también podemos, si tenemos un microscopio de contraste de fases, ver la motilidad positiva. También las pruebas de catalasa y oxidasa, que van a ser positivas. Luego tenemos las pruebas fenotípicas, en las cuales vamos a hacer el crecimiento a 26, 37 y 42 grados, y otras pruebas como hidrólisis de lipurato, producción de ácido sulfídrico, la sensibilidad a cefalotina y ácido anhidríxico, y la reducción de nitratos a nitritos. En cuanto a la identificación, tenemos varias tablas en las cuales esta es una donde podemos ver que todos son oxidasa positivo, todos los Campylobacter, también catalasa positivo, a excepción del Upsaliensis, que podría darme una diferenciación. Vemos que solamente una de las variedades de Campylobacter jejuni, que es el Doyle, da nitrato negativo, los demás son todos nitrato positivo. Y otra prueba importante es la hidrólisis de lipurato, que nos va a separar el Campylobacter jejuni del Campylobacter coli, el Lari y el Upsaliensis. Por otro lado, vamos a ver las pruebas de... Si vemos el crecimiento a diferentes temperaturas, vamos a ver que el Campylobacter fetus crece a 25 hasta 37 grados, y en cambio lo podemos separar del jejuni, que crece a 42 grados. Hay algunas variedades de jejuni, por ejemplo la subespecie Doyley, que no crece a 42 grados, pero es menos frecuente. Entonces, a través del GRAM podemos ver los bacilos curvos, podemos ver el aspecto de las colonias con ese aspecto de huevo frito, la morfología. Si sembramos en un Campylab, podemos tener el crecimiento de los diferentes Campylobacter, y el jejuni, la particularidad va a tener que es hidrólisis de lipurato positivo, reduce los nitratos a nitritos, y también es sensible a anhidríxico y resistente a cefalotina, que es una de las características del Campylobacter jejuni. Las infecciones intestinales por Campylobacter generalmente son autolimitadas y curan espontáneamente, lo que limita el uso de antimicrobianos. Cuando se realiza el tratamiento antimicrobiano, está recomendado cuando el diagnóstico es precoz, porque está comprobado que disminuyen los síntomas y se acortan los días de enfermedad, o también en algunos pacientes que tengan una fiebre muy alta y persistente, que tengan más de 8 deposiciones diarias y que también tengan sangre, diarreas que se prolongan más de 7 días, también en personas inmunocomprometidas, como personas que tienen
SIDA, en extremos de la vida, ya sea ancianos o niños, y también la otra posibilidad es para evitar una diseminación. Para realizar la sensibilidad a antimicrobianos en el laboratorio nos basamos en el documento de la CLSI, el M45, donde utiliza un inóculo de 0,5 de McFarland, el medio utilizado es Muller-Hinton, enriquecido con sangre de carnero al 5%, se va a incubar durante 48 horas a 35 grados en microaerofilia, es decir, con una mezcla de gases o sobres con generador para conseguir una atmósfera de 10% de dióxido de carbono, 5% de oxígeno y 85% de nitrógeno. Rutinariamente se van a probar los discos de eritromicina, de ciprofloxacina y también de tetraciclina. Y para realizar el antibiograma tenemos tres métodos que fueron propuestos y validados, que son la microdilución en caldo, la dilución en agar y el método del epsilómetro, que es L-test o similares. Últimamente se encontró mucha resistencia a las fluoroquinolonas, por lo que la eritromicina es el antibiótico de elección para el tratamiento de las enteritis, porque además la mayor parte de estas cepas son resistentes a penicilina. Tetraciclinas y quinolonas, en el caso de que no generen resistencia, se pueden administrar como fármacos de segunda elección. Entonces, como para ensayar las cepas provenientes de diarrea, la primera línea va a ser eritromicina y ciprofloxacina con pruebas adicionales que pueden ser tetraciclina, nitrofurantoína y cloranfenicol. Las drogas recomendadas para las infecciones sistémicas son amoxicilina ácido clavulánico, imipenem y gentamicina. Y por último, ¿cómo podemos prevenir las campilobacteriosis? Es a través de una preparación correcta de los alimentos con lavado de manos, evitar usar productos lácteos sin pasteurización, el control de la posible infección en animales domésticos, la cocción adecuada de los alimentos de origen animal y mejorar las medidas preventivas para evitar la contaminación de los depósitos de agua. Resumiendo lo que vimos en clase, podemos decir que la campilobacteriosis es una enfermedad zoonótica cuyo reservorio principal son los animales. Las principales especies halladas en el hombre son el Campylobacter jejuni y el Campylobacter coli, que son los productores de diarreas enteropatógenas, y el Campylobacter fetus, que produce septicemias. En cuanto a los aspectos microbiológicos importantes para tener en cuenta, es que es un bacilo gram negativo curvo o espiralado en forma de alas de mariposa, y esto nos sirve para hacer un diagnóstico presuntivo. También sabemos que tiene factores de patogenicidad, principalmente su flagelo, una cápsula que le permite invadir las células del intestino y elaborar una respuesta inflamatoria en la cual van a haber citoquinas inflamatorias que pueden producir una diarrea acuosa, pero también con sangre. Los síndromes clínicos se presentan debido a fiebre, dolores fuertes y deposiciones diarreicas, y el principal patógeno es el Campylobacter jejuni, que produce diarreas, pero también podemos tener un síndrome de Guillain-Barré y una artritis reactiva, que son fenómenos autoinmunes luego de la invasión de Campylobacter, y pueden ser jejuni o pueden ser otras especies. En cuanto al diagnóstico microbiológico, entonces principalmente se toma de las muestras diarreicas, hacemos el gram y el fresco, donde vamos a ver las bacterias en movimientos espiralados, y en la coloración de gram los bacilos gram negativos.
En el cultivo vamos a ver unas colonias que pueden estar chorreadas, son cremosas y tienen forma de huevo frito. Podemos identificarlos haciendo primero una identificación presuntiva y luego una definitiva, haciendo prueba de nitratos de hipurato de sodio, ver la sensibilidad a cefalotina y ácido anhidríxico y por último la sensibilidad a antimicrobianos, que es importante porque Campylobacter es el primero o segundo agente etiológico de diarreas bacterianas. Dijimos que es importante también en el desarrollo del síndrome de Guillain-Barré. Entonces, en caso de necesitar un tratamiento antibiótico, la droga de primera elección es la eritromicina. Y esta eritromicina es ineficaz frente a otros patógenos. En nuestro país hay una alta resistencia a ciprofloxacina, entonces una vez identificando que la diarrea es debido a Campylobacter, la eritromicina sería el antibiótico de elección. Esta es la bibliografía usada, que la tienen en la bibliografía del aula virtual. Solo me queda decirles terminamos y muchas gracias por la atención. Nos vemos en la próxima clase.